Muchas gracias por acompañarnos en Visión de Vida, este programa que pretende recrear la trayectoria de trabajo, también familiar, personal, de mujeres y de hombres que han dado lo mejor de sí al desarrollo del Querétaro contemporáneo, de nuestra patria, y muchas veces con su trabajo han engrandecido nuestra historia nacional fuera de nuestras fronteras. Hoy tengo el enorme placer de presentar a ustedes a un queridísimo amigo, Juan Wolfer Payares. Muchas gracias, Juan, por recibirnos en tu casa. Araceli, es un gusto y un honor que nos acompañes. Bienvenida. No, muchas gracias a ti. De verdad que te digo que el propósito, la misión o el interés más grande de este programa, de esta entrevista, es que los muchachos que nos están viendo y que quieren estudiar ingeniería vean a un ingeniero que batalló también como ellos cuando eras tú joven, sacó adelante los estudios, se casó, formó una familia, una trayectoria de trabajo, se jubiló y ahora vive esta preciosa época del descanso, pero activo y dedicado a muchas otras pasiones que siempre has tenido: el cine, la música, los amigos, los viajes y el disfrute, el gozo de la vida. Entonces yo siento que esto es como un modelo a seguir. Un modelo a seguir es porque yo sé que tú has sido un trabajador con una hoja de servicio en blanco, limpia, una persona honesta, una persona que siempre respondió a sus empleadores, fuera en el servicio público o en la iniciativa privada, con resultados. Y bueno, me estoy adelantando un poco en una síntesis de lo que ha sido tu vida, pero tú has buscado tus orígenes desde tus bisabuelos. Ese es mi bisabuelo Payares. Tu bisabuelo por el lado de mi materno. Mamá. La línea Payares llegó a México, no sé de dónde ni cómo, pero finalmente Jacinto Payares nació en Morelia. Ajá. En Morelia estudió allá en el colegio Nicolaita y posteriormente se fue a la Ciudad de México, donde terminó la carrera de leyes. ¿Esto debió haber sido principios del siglo XX? No, fue finales de la segunda mitad del siglo XIX. De la segunda mitad del siglo XIX. Llegó a ser un abogado tan respetado que don Porfirio reconocía sus habilidades, sus cualidades y también sus defectos, porque decía que era un estupendo abogado, pero con un muy mal humor. Seguramente decía eso porque no estaba de acuerdo con las políticas de don Porfirio. Sí, sí. Pero fue un personaje en su momento y debo señalar que lo tengo identificado muy bien por varias razones. Primero, porque es mi bisabuelo. Sí, sí. Es una buena razón. Segundo, porque en alguna ocasión, siendo yo muy chamaco, tendría 12, 13 años, con mi mamá fuimos a la Facultad de Leyes en Ciudad Universitaria, que estaba realmente iniciando labores allá a principios de los 50. En Ciudad Universitaria, en el sur de la Ciudad de México. Afirmativo. Y el aula magna de la Facultad de Leyes recibe el nombre de Jacinto Payares. Wow. Hubo toda una ceremonia que yo me acuerdo que en su momento salí muy impresionado de ese asunto. A eso me refiero con la visión de vida. A eso me refiero con el modelo a seguir. Yo sé que nuestros adolescentes que están viendo esto, sus padres, sus maestros, ven como grandes hombres, y lo son, a Kennedy, a Luther King, a Nelson Mandela, a Gandhi, quien tú me digas. Pero entre nosotros hay gente buena, noble, trabajadora, y como te digo, de un espíritu impecable, de un espíritu de gente noble. Y pues tú eres uno de ellos para mí. Correcto. Ahora. Entonces, Payares. Ese es mi abuelo. Payares. No, pero este es tu abuelo. Payares. Payares. Payares, muy bien. Hijo de Jacinto. Hijo de Jacinto. Que siguió los mismos pasos de su padre,
se dedicó a las leyes, fue un destacadísimo profesor de la Facultad de Leyes. ¿En Morelia? ¿Ya en la Ciudad de México? No. Jacinto ya estuvo en México a partir de 1870 más o menos. Se avecindó en la Ciudad de México. Aquí se casó y aquí tuvo la familia y aquí murió. Y es interesante que poca gente sabe cómo vivió y cómo murió su bisabuelo. Sí. Yo tengo un documento que narra exactamente cómo falleció Jacinto, porque Jacinto era un abogado que defendía las causas del pueblo y las causas que fueran necesarias. Y fue litigante. Litigante. Y señala el documento que él trabajó defendiendo una causa hasta muy altas horas de la noche, muy difícil la situación, y que salió sin el cuidado necesario en un diciembre de 1904 al aire libre después de trabajar esto con mucha euforia, lo cual provocó una neumonía que lo mató 3 días después. Entonces tengo inclusive la fecha exacta de la muerte de Jacinto. Pero dejemos a Jacinto en paz, y en el aula su hijo Eduardo siguió los pasos. Eduardo, ya lo mandaste para abajo, Eduardo. Ven, Eduardo. Eduardo es tu abuelo. Eduardo tu abuelo, es Payares. Mi abuelo Payares. Que siguió en los pasos de su padre. De su padre Jacinto. Y debo señalar un asunto muy personal. Eduardo Payares nunca fue mi abuelo. Nunca fue mi abuelo porque él era el licenciado Eduardo Payares. O sea, tenía un aura muy propia y demás. Aún dentro de la familia. Aún dentro de la familia, era un personaje dentro de la familia. Ya llegó el licenciado a comer, decía tu abuela. Afirmativo. Inclusive recuerdo con mucha alegría que las comidas o las cenas en su casa, la plática él la dirigía. No era de que cada quien empezara a hablar como sucede regularmente, sino él se encargaba de desarrollar una plática con un tema que finalmente seguía una secuela para concluir en algo. Era un debate con un moderador. Tal cual. Sí. Un personaje. Y de alguna manera por ahí estaba cerca algún libro donde revisar datos, como ahora Así con es. Wikipedia, ¿no? Entonces, estos son Payares. No, estos son Wolfer. Entonces me voy mal. Vámonos a los Wolfer. Vámonos a los Wolfer ahora. Comenzando por el acta de nacimiento de mi bisabuelo. De tu bisabuelo Joseph Wolfer en Alsacia. En Alsacia, en la época que Alsacia era francesa. Entonces mi bisabuelo Joseph Wolfer, así le pronunciaban, viene a México en la época del Imperio. ¿Cómo conseguiste su acta de nacimiento? Pues mira, son cosas que en la familia, y afortunadamente a mi mujer y a mí nos han ido llegando un poco como ustedes encárguense del resguardo y de la difusión. Que es un honor. Es un honor y un compromiso, pero buscamos, aprovechando medios como este, hacer la difusión correspondiente. Sí, y además, bueno, ya en este programa va a quedar eso en la nube cibernética, en nuestra área del YouTube, para que tus nietos, bisnietos, más adelante, pues puedan ver a su abuelo conversando sobre su abuelo y sobre su bisabuelo. Entonces, estos son los... Joseph encuentra en México a una señora de nombre Hilaria y decide casarse con ella. Hilaria Aguilar. Se casa con ella y entonces nace inicialmente Arturo por acá. Arturo, que pasados los años, 25, 30 años, forma ya su familia. Este es Arturo. Arturo casado con Josefina García. Arturo Wolfer, que dieron a luz a 3 hijos. Arturo, Emilia y José. Tu papá. José es mi papá, efectivamente. José, tu papá. Estos también es la misma pareja. No, un momento. Este niño de aquí se convierte en este señor de acá. Correcto. Ok. Estos son tus bisabuelos. Esta es la familia Wolfer Aguilar y esta es la familia Wolfer García. Wolfer García. Y este también es el señor Joseph, en una fotografía muy elegante que se mandó a hacer en su momento, mostrando una serie de condecoraciones que desconozco. Podría inventar alguna historia, pero no te la voy a inventar sobre esas condecoraciones. No es ficción, esto es real. Esto es real. ¿Qué te dice a ti toda esta colección de fotografías de la familia? ¿Qué te dice la ruta de navegación que siguieron, la forma en que fueron llegando a México tus ancestros
para pues formar aquí familias con qué valores? Me dice algo muy claro que yo lo entiendo muy claro y da la impresión de que alguna gente no lo entiende. México finalmente es un país de mestizaje, ¿sí?, en donde tenemos influencias básicamente europeas, ajá, sin embargo también de otros países. Leí hace poco de la migración libanesa en México, fue un éxito, decía el título así de un artículo, no lo acabé de leer, pero hay una colonia, una fuerte colonia libanesa en sí, México, claro, hay una colonia japonesa, hay una colonia americana, etcétera, etcétera. Aquí junto a tu edificio hay un edificio japonés. Afirmativo. Sí, y vivimos en una ciudad pluricultural donde hace una semana fue el Festival de Comunidades Extranjeras con 48 países representados. Así es. No es raro que tú vayas al supermercado y te encuentres con coreanos, franceses, alemanes y gente además que venía por 6 meses y se quedó la vida entera. Así es. Así tus abuelos y bisabuelos. De esas dos familias puedo decir lo siguiente. Por el lado de mi mamá, mi abuelo no fue mi abuelo, fue el licenciado Pallares, pero fue un personaje que yo traté porque él falleció cuando yo tenía más de 30 años, lo cual me permitió conocerlo como el licenciado Pallares, un personaje. Por el lado de mi papá, a mi abuelo prácticamente no lo conocí, él falleció cuando yo tenía un par de años, entonces no tengo mayor memoria de él. ¿Y de las abuelas? De mi abuela materna, la tengo muy clara. Maíta era una mujer muy hacendosa, muy manual, hacía encuadernaciones, pintaba, trabajaba, tenía en su casa un taller de trabajo para continuamente había algo que hacer en su casa. Ir a su casa era muy divertido. Por el lado de mi abuelita paterna, era una señora viuda, relativamente joven porque pasó viuda varios años, y fue una viuda de la época, vestida de negro. Nunca la vi de otro color más que vestida de negro y con un chongo que, si hacemos un poco de memoria para los que se acuerden de las monedas de 5 centavos de hace muchos años, a doña Josefa con su chongo así en perfil. Haz de cuenta, mi abuelita así era, ¿no? Sí. De esas dos ramas, yo tengo una herencia magnífica. Mi abuelo paterno, Arturo, que señalo que no lo traté, era músico. Era músico y tocaba el violín, tocaba instrumentos de cuerdas. Trabajó con la orquesta de Lerdo de Tejada, la orquesta típica de la Ciudad de México. Estuvo en Nueva York varias veces grabando discos cuando se tenían que grabar discos solo en Nueva York porque no había lugares de grabar en México. Mi abuelo Pallares, un aficionado a la música, como corresponde a toda familia acomodada de la segunda mitad del siglo XIX, tocaban el piano y difundían la música de Beethoven y de Mozart. Mahler, Tchaikovsky ya eran muy atrevidos para esa época, pero Beethoven y Mozart eran a la orden del día. Y mi abuelo tocaba el piano y diario hacía dedos antes de comer, entonces llegar a casa de mi abuelo para comer una media hora antes y podías escuchar música en el piano donde él estaba haciendo dedos. Su afición a la música lo llevó a participar en muchas actividades musicales que le permitió tener disponible en el Palacio de las Bellas Artes un palco a su disposición. Entonces yo desde muy niño fui al Palacio de Bellas Artes a ver todo tipo de espectáculos, básicamente sinfónicos, pero también ópera y también ballet, que yo en su momento, debo entender ahorita, no apreciaba en su magnitud, sí. Pero se quedó una semilla que a lo largo de la vida me ha dicho que la música es la música y tenemos que respetarla y quererla. Oye, Juan, fíjate que yo tengo la idea de que los científicos neurólogos especializados en los distintos aspectos, las distintas funciones del cerebro, están apenas llegando a entender el proceso del pensamiento, la memoria y otras funciones. Yo creo que en el siglo XXI se van a descubrir muchos otros aspectos de lo que tenemos, de lo que llevamos en los genes. Porque nuestros ancestros no solamente nos heredaron aspectos físicos, una propensión a determinada enfermedad, la estatura, el tipo de cabello, el color de los ojos,
tiene que haber una herencia genética transgeneracional de muchas generaciones que tenga que ver con la actitud ante la vida, con la posibilidad o proclividad a determinada enfermedad de tipo mental, o yo no sé, la alegría, el optimismo, el pesimismo, ser objetivos, ser subjetivos, ser callados, ser reticentes, ser más bien enojones, ser más bien pacientes, tolerantes, yo qué sé. Pero en tu caso me queda muy claro que tu afición a la música es algo que puede expresarse como herencia o también actitud, porque puede ser que tú recuerdes a tu ser de niño escuchando el piano de tu abuelo. Efectivamente. Para mí, todas esas imágenes tienen un valor tremendo. Mi abuelo, adicionalmente, por sus relaciones que tenía con la música, para la música formal de la época, invitaba a su casa a los músicos que venían a México. Entonces yo en su casa conocí a un José Iturbi, a un Sergio Celevidaki y artistas de ese nivel que iban a cenar a casa de mi abuelo. Mi mamá me decía, hay cena en casa de Paito, así le decíamos a mi abuelo. Ajá. Y a mí, mi mamá y yo teníamos una línea muy clara en ese sentido, en la época en que los niños eran transparentes. Ni hablaban ni se notaban, ¿no? Sí, entonces, decía Germán de esa, larvas reptantes. Que no los veías hasta que ya abrían las alas, ¿no? Efectivamente. Y yo iba mucho a casa de mi abuelo a disfrutar de esas cosas, algo que disfruté en su momento y que busco seguir disfrutando, y afortunadamente en ese sentido Adelaida ha sido una compañera en la música sensacional. ¿Vamos a hablar de Adelaida? ¿Vamos a hablar de esta mujer, tu novia aquí? Mi novia, el mero día que cambió de novia a esposa. El mero día que cambió de novia a esposa. Es un noviazgo. Cuéntame de este noviazgo. Yo la conocí y resulta que su apellido me sonó conocido porque a su hermana yo la conocía. García Conde. García Conde. Que es un apellido compuesto. Entonces, a partir de eso, inicié plática con ella y fue un noviazgo breve. Después de unos... ¿Cuánto tiempo? Después de unos meses de intentar ser novios, dijimos, vamos a hacer una pausa, pero finalmente yo dije, voy a buscar, porque me parece que es el camino, y fuimos novios 8 o 10 meses y nos casamos. Un poco a la aventura que todos corremos y estamos dispuestos a correr en esa etapa, en donde el análisis profundo de muchas cosas todavía no aparece, afortunadamente. Dame el tiempo y el espacio. Estamos hablando de 1968, el año olímpico. El año de Tlatelolco, el año de las Olimpiadas, el año de la primavera de Praga. Afirmativo, el año en que nos casamos. El año en que se casaron. Un 14 de diciembre de 1968 nos casamos, ya hemos cumplido 54 años, vamos a cumplir próximamente, y todo va viento en popa, todo va viento en popa. Adelaida es una mujer muy bella. Es una mujer inteligente, talentosa, llena de habilidades. Es una persona muy cálida, que además te contagia en su entusiasmo. Historiadora, discípula de don Edmundo O'Gorman, que dirigió el Museo Casa de Carranza en la Ciudad de México. Afirmativo. Debo reconocer algo públicamente, y no me da ni pena ni nada, me da mucho gusto, al contrario. Uno de los problemas que tienen los matrimonios en general es que una vez que se hace la pareja, todo es bonito, todo es color de rosa, pero a partir de ese momento cada quien empieza a tomar un camino diferente. La señora o se queda en la casa o agarra un camino y el señor empieza otro por acá. Y resulta que 3, 8, 20 años después ya están en posiciones totalmente diferentes. En actitudes, en todo. En todo. En gustos, en intereses. Yo tengo mis amigos, tú tienes los tuyos. Adelaida tuvo el gran tino, y lo señalo expresamente, tuvimos 2 hijos rápidamente. María Elisa nació al año y medio de casados y Juan Pablo 2 años después. Y por aquí andamos, mira. Por aquí está. Ya crecidos, naturalmente. Sí, claro. Pero una vez que María Elisa y Juan Pablo. Wolfer García Conde. Una vez que los empezó a mandar a la escuela, dijo, yo tengo tiempo para hacer algo más.
y ella había estudiado para educadora, y entonces, por alguna razón que no tengo claro, algún día ella nos podrá platicar más en detalle, decidió entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México. Estoy hablando de los 80s, cuando la Universidad Nacional de alguna manera no estaba en muy buenos términos en buena parte de la sociedad, pero ella hizo todos los trámites correspondientes. Ella había estudiado educadora en el Colegio Miguel Ángel, el Instituto Miguel Ángel, revalidó lo necesario para poder entrar a la carrera y se inscribió en la carrera de Historia, de la cual hizo con mucho éxito, desarrolló también la maestría con mucho éxito, y a partir de entonces se ha dedicado a trabajar en educación y en cultura en diferentes ámbitos, tanto en la Ciudad de México como aquí, lo cual me ha acompañado pues en el batallar de la vida diaria, que todos sabemos no es un asunto fácil, pero ella ha crecido, yo diría, ampliamente, lo cual me da mucho gusto y lo señalo. Y oye, la música, Juan, como muchos de mis gustos, los comparte plenamente. La música, el cine, los viajes, los amigos y lo que a ti se te ocurra. Así emprender, ella está allí. Yo le digo que es mi rielera. Más bien es tuya. Ella es tu rielera y tiene a su Juan. El matrimonio, Juan, ¿es una empresa fácil? No es una empresa fácil. Es una empresa que empieza siempre con una gran ilusión, y además si no hay esa gran ilusión al principio ya empezamos muy mal, pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, ¿saben cada cuándo? Dame 3 tips. Hay que trabajarlo hoy, hay que trabajarlo mañana, hay que trabajarlo pasado mañana, y así sucesivamente. ¿Y cada día se renueva? Y hay que seguirlo buscando y encontrando, y buscando platicar todo lo platicable, y buscando conciliar los intereses, dejando los espacios para cada quien, que cada quien crezca a su manera, pero finalmente juntos. Esa es la parte que es muy complicada y que mucha gente no logra hacer. Pero bueno. ¿Tú sientes que hay una crisis en este momento en la familia, en la pareja humana? Yo creo que siempre ha habido o nunca ha habido, según lo quieras ver, porque los entornos cambian, el México, el mundo, en la actualidad no tiene nada que ver con el mundo cuando nos casamos, en ningún sentido. Se habla mucho de que un teléfono actualmente trae más tecnología que la que llevó a la luna a los señores hace un poco más de 50 años, y se fueron a la luna y llegaron a la luna, con un poco de menos tecnología que la que tiene tu teléfono. Pero la tecnología no sustituye nada, ¿no? Es simplemente una herramienta más que te da una forma de ver la vida distinto. Pero regreso a tu pregunta, nunca hay crisis o siempre hay crisis, pero siempre hay que trabajar las cosas. Es quizás la gran moraleja. Y no solo en el matrimonio, hay que trabajar las cosas en tu trabajo, en la familia, en el matrimonio, como papá, como mamá, según corresponda, en el trabajo haciendo lo necesario, en la comunidad con los vecinos. Somos seres sociales, tenemos que entender eso todo el tiempo. Entonces ustedes pues llegaron a formar esta familia. Afirmativo. María Elisa casada y con sus niños. Recuerdo que tu mujer ayudó a dar a luz a Eugenia. Eugenia, bien nacida. Bien nacida, efectivamente. Sí. Y Juan Pablo, también casado. Dime los nombres de tus Los hijos de Juan Pablo son Matías y Greta. Por ahí se ven, los más pequeños al frente. Están por aquí también. Ajá. Ellos viven en México. ¿Y los hijos de María Elisa? Los hijos de María Elisa, como sucede hoy en día, y como digo sucede hoy en día porque en mi época no pasaba eso, lo que sucedía sí eran las excepciones. Uno está en Monterrey, otro está en Guadalajara y otro está en la Ciudad de México. ¿Emilio? Emilio en la Ciudad de México, Renata en Guadalajara y Eugenia. Eugenia en Monterrey. Terminando de estudios Renata y Eugenia, y Emilio iniciando una carrera de música electrónica muy particular, en donde aparentemente está lo fuerte que es la Ciudad de México. Pues mira, yo veo esta foto y lo que me dice es armonía, respeto, cariño y pues un deseo de reunirse, de estar vinculados, de estar en comunicación y sobre todo ahora con
la tecnología, y ustedes han puesto mucho de su parte, porque me acuerdo que se fueron a Europa y ahí por ahí estaba Eugenia en Italia. En Milán. En Milán, y entonces fueron por ella para llevarla a la Scala. A la ópera, para que conociera el mundo de la música, ¿sí? Sí, pues formidable, verdaderamente. Y aquí, pues, este álbum no es producto tampoco de la casualidad. Este álbum en donde aparecen ustedes, sus hijos y sus nietos, en diferentes momentos de, pues, hasta de la intimidad. Aquí tu hijo bañándose con el perro. Habla de eso, del cariño bien sembrado como una semilla que ustedes dejaron en estos muchachos. Gracias por continuar con nosotros en Visión de Vida. Estamos en una muy interesante conversación con Juan Wolfer Pallares, quien nos está hablando, pues, lo que significa tener una larga trayectoria, tanto personal como laboral. Ya hablamos de su familia y ahora vamos a hablar de tus estudios, Juan. Tú estudiaste en la Ciudad de México. Nosotros, la familia es de Coyoacán originalmente, la familia Wolfer. No de la Ciudad de México, de Coyoacán. De Coyoacán. En una época en que Coyoacán, cuando uno salía de Coyoacán decía, voy a México. Ajá. Porque Coyoacán no era México. Sí, sí. Era aparte. Poco a poco se fue integrando y ya quedó totalmente dentro de la Ciudad de México. Pero bueno, la familia Wolfer es de Coyoacán. Yo nací en Coyoacán, crecí en Coyoacán y ahí viví hasta que me casé. Yo estudié en México en el Colegio Simón Bolívar, luego estudié en el CUM, Centro Universitario México. ¿Ese es de Maristas? Es de Maristas. Y luego estudié en la Universidad Iberoamericana. ¿De jesuitas? De jesuitas. Yo confieso que salvo el kindergarten, que lo llevé a cabo en una escuela en Coyoacán de nombre Dolores Guerrero, todo lo demás fue escuela privada, porque así decidieron mis papás. Y digo decidieron mis papás porque en esa época, no sé, los interesados no participaban en la discusión de las decisiones. Sí, sí. Los papás decidían, eso es lo que más te conviene y va para allá. Debo señalar que también había un concepto de no hay que ir a una escuela lejana, hay que estar lo más cerca posible, lo cual tiene una lógica impecable, ¿no? Entonces, Mixcoac, la Colonia del Valle y Coyoacán fueron las escuelas donde yo estuve. Primaria y secundaria fui un buen alumno, hice muy buenas amistades que sigo conservando actualmente. Tenemos un grupo de amigos de la primaria y secundaria que nos reunimos una vez al mes. ¿De verdad? Una vez al mes en Tequisquiapan, que hay un grupo ahí, en Querétaro, que habemos otro grupo, o en México, o en San Juan del Río. Buscamos que sea lo más sensato para todos. Y nos juntamos 10, 12, 14 personas y platicamos de nuestras épocas y demás. Muy agradable y muy bonito, porque los amigos de esa época son amigos sin más interés más que de ser amigos. Y eso tiene un valor muy fuerte. Ya lo creo. Y no andan con caretas, no se ponen máscaras, digo, salvo... No, pero en general... no, salvo el cubrebocas, que usamos durante el tiempo de la pandemia, pero por lo demás... Es totalmente abierta la relación, muy bonita. Luego estudié en la Iberoamericana Ingeniería Mecánica. Fui un mal alumno. Sin embargo, la ingeniería mecánica siempre fue mi gran tema. Yo pensaba en mecánica, pensaba en automóviles. Y afortunadamente para mí se dio una circunstancia muy particular. Yo estudié hasta 1964. En 1962 se emitió una disposición, un decreto, en donde se decía la fábrica que quiere vender coches en México tiene que producir coches en México por lo menos con un 60% de integración, sin entrar las autopartes. Las autopartes y demás. Entonces, eso hizo que de aproximadamente 50 y tantas marcas que había en 1955-60, amaneciéramos en 1965 con 5 marcas: Ford, Chevrolet, Chrysler, Renault y Volkswagen. Se fue la Fiat,
Citroën, o sea, porque antes había como más coches franceses y... Lo que sucede es que la industria automotriz es una industria de mucho empleo y de mucha tecnología. Entonces, todos los países buscan tener industria automotriz. Sin embargo, la industria automotriz desarrolló muy al inicio de allá estoy hablando de 1920, un concepto que es: yo te mando un coche totalmente desarmado y tú nada más le pones la mano de obra del armado. Sí, pero todos los componentes yo te los mando. Uh-huh. Eso se manejó mucho tiempo, pero llegó un momento en que el gobierno dijo: o tiene el 60% de producción nacional o no se puede vender en México. Y eso generó plantas de motores, generó plantas de componentes, generó una planta que en su momento fue la más grande del mundo de transmisiones manuales, que es Tremec, aquí localizada en Querétaro. Ubicada en Querétaro. Y muchas otras. Y digo que eso fue una gran coincidencia para mí, porque saliendo yo de la escuela me encontré que donde había oportunidades era en la industria automotriz, lo cual casaba perfectamente con mi pensamiento original de trabajo en la industria automotriz. Quizás con un poco de magia a través del automóvil, pero el automóvil tiene una serie de características alrededor de él, de negocio, de trabajo, de tecnología, de empleo, sensacionales, mismas que me permitieron a lo largo prácticamente de toda mi trayectoria laboral de 47 años explorar muchas de esas características. Y estamos hablando de que también trabajaste con transporte pesado de carga, autobuses y combustibles, ¿o qué es lo que estás haciendo aquí que le estás enseñando al presidente de la República y a los secretarios de Estado? A partir de 1976 tuve la oportunidad de trabajar en el sector público, en lo que en esa época se llamó Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, y fui invitado a trabajar en el área de política automotriz. Uh-huh. Volvemos a lo mismo, automotriz, francamente muy bien. Después de estar más de 12 años trabajando en plantas, me invitan a trabajar en el gobierno en política automotriz. Y fue un periodo muy interesante, porque se generó un decreto para promover la industria automotriz. Yo no tenía idea de nada de eso cuando empecé, pero te tienes que meter de cabeza, aprender, decir: de esto no sé, ayúdenme, de esto sí sé, así se hace. Y a partir de eso estuve 7 años trabajando muy bien. Y una de las ¿Con gobierno federal? Con el gobierno federal en distintas posiciones. Y una de las características que se daban en ese momento era una contaminación pavorosa, sigue habiendo en la Ciudad de México, tanto de partículas como de ruido. Ahorita el ruido ya no es un tema tan fuerte, pero en aquella época el ruido era un tema francamente notable con los autobuses básicamente de servicio público. El escape. El escape, sí. Echaban humo y hacían ruido. Y eso había que resolverlo de alguna manera. Entonces tuve oportunidad de trabajar en varios aspectos de lo que son motores y también de un programa de combustibles alternos. Si mejoras el combustible, la gasolina o el diésel con otras características como puede ser gas o algún otro aditivo, logras reducir sensiblemente. Se dio la oportunidad y tuve yo la forma de hacer un desarrollo durante 6 meses, trabajando diferentes automóviles con las plantas terminales, midiendo permanentemente cómo se comportaban en diferentes situaciones, y se presentó ese programa en Los Pinos, un programa que finalmente fue asignado a la Subsecretaría del Medio Ambiente y ellos siguieron, y ahí lo dejo sin más. Pero tú colaboraste con estos proyectos que finalmente dieron resultado, porque en este momento son cientos de miles de coches, de vehículos en general, los que transitan por ciudades grandes de la República, que pues ya serán unas 20 ciudades que son de millones de personas. En México seguimos un modelo de transporte tipo americano, que no es el más adecuado para nosotros. Sin embargo, la economía de los gobiernos no permite entrar en un programa de servicio público adecuado, porque eso cuesta mucho. Yo recuerdo que tú traías una idea en Querétaro ya, de transporte público, pero eficiente, rápido, a la hora, o sea, pero bueno, no hubo las condiciones quizá adecuadas para tu proyecto. ¿Cómo fue que se vinieron a Querétaro?
a través de un proyecto de la industria automotriz. Ajá. Uno de los problemas que se tienen en México, se tenían, ahorita ya se manejan de otra manera. Uno de los problemas que se tienen en México es que los autobuses en general son camiones de carga adaptados para mover pasaje. Y hay un detalle, voy a simplificar todo para no alargar más de lo debido. Dependiendo el número de escalones que tenga que subir el pasajero, sí, depende el tiempo que se detiene el autobús en la terminal. En un mundo civilizado no hay escalones. Si tú vas a un metro o a un sistema de transporte en el primer mundo, los pisos son planos y entras directamente al transporte. Sí. Lo cual es muy bueno para carriolas, para personas con un bastón o con cualquier tipo de problema de movilidad. Pero adicionalmente, si tienes escalones, resulta que cada escalón le da a cada pasajero de 3 a 5 segundos de subir. Entonces van a subir 20 pasajeros, multiplícalo eso por 3 escalones y por 5 segundos, y el camión tiene que estar detenido ahí 3 minutos esperando que acabe de subir toda la gente, lo cual hace que el sistema sea totalmente ineficiente. Esa es una clave para la calidad de vida de las familias y de las ciudades, ¿no? O sea, la movilidad ya se ha convertido en algo fundamental, sobre todo en ciudades tan extendidas horizontalmente como Querétaro. La movilidad, si tú te subes al transporte público que se generó en Querétaro en los últimos 5 años, puedes encontrar que las terminales están a nivel de la unidad. No tienes que subir ningún escalón ahí. Estás en la terminal y entras directamente a la unidad. Es el concepto que hay que seguir. Hacer esto extensivo a todo no es un sistema fácil ni barato. Y ahí es donde vienen los problemas. Pero entonces, bueno, tú estudiaste ingeniería mecánica, te enamoraste de los coches, trabajaste en el sector automotriz, tanto en el gobierno federal como en la iniciativa privada. Tu último trabajo fue de transporte de carga. Afirmativo. En una empresa local, empresa que bueno, los propietarios eran empresarios queretanos y tuviste la oportunidad de jubilarte. Afirmativo. Yo me acuerdo muy bien del momento de tu jubilación porque tuviste la bondad de compartir con mucha gente los secretos de la jubilación exitosa. Dime algunos de esos secretos. Mira, yo estoy cumpliendo 11 años jubilado. En un par de semanas cumplo 81 años y de acuerdo con mi jefe, a los 70 años nos íbamos a jubilar y así lo cumplimos los dos. O sea, me jubilé y hay un natural desconcierto en los primeros días. Cuando uno está acostumbrado a levantarse a las 6:30 de la mañana, a arreglarse, antes de las 8 salir de la casa, desayunado, etcétera, y de repente te despiertas y dices, ahora no tengo que ir a ningún lado. No, y te sientes como Robert De Niro en El Aprendiz. Ándale. No sé si la viste, con Anne Hathaway. Ajá. ¿Y luego? Pero una vez que tomas conciencia de eso, empiezas a ver a tu alrededor qué es lo que está pasando. Y te encuentras a mucha gente de nuestra edad, de mi edad, no de nuestra edad, de mi edad. ¿En tu misma circunstancia? En la misma circunstancia. Pero encuentras que muchos batallan por el diario acontecer, que muchos o no tienen, o tienen que seguir trabajando, o no saben qué hacer en la vida a esta edad, o muchos que viven con el hijo o con la hija, que eso tiene su límite para todos, ¿no? Que muchos, etcétera, etcétera. Entonces yo me propuse, vamos a hacer tanta campaña como se pueda para que la gente entienda lo que significa llegar a la tercera edad. Y digo llegar a la tercera edad porque la gente piensa de la tercera edad como que eso le va a pasar a otros, a los viejitos. A mí no me pasa eso, yo no voy a ser viejito nunca. Sin embargo, si tenemos suerte, vamos a llegar a la vejez. Es lo que yo le digo a los jóvenes, si bien te va, vas a llegar a viejo, entonces más vale que te prepares. Y la gente no entiende eso hasta que empieza a sentir que ya está llegando ese momento. Yo debo señalar que tuve la fortuna de trabajar en empresas socialmente responsables que todo el tiempo se encargaron de que la parte social, básicamente seguro social, estuviera atendida y en orden. Lo cual me permitió llegar a los 70 años en una condición de jubilación muy favorable.
pero yo veo que muy poca gente se da cuenta de eso. Y además, yo no he encontrado en ningún lado alguien que te diga, chamaco, toma en cuenta esto, joven, toma en cuenta esto, señor, toma en cuenta esto, porque las cosas van a venir así. Entonces, busco que la gente se dé cuenta de eso y se prepare. No solo la parte económica. La parte económica es solo uno de los varios. Entonces, la parte económica es asegurar que tengas un ingreso en tus últimos años que sea digno. Y que te permita ser independiente en tus decisiones. Bueno, yo vi que también de una casa grande te pasaste a un departamento. Es otra cosa que uno aprende en la vida. Cuando uno se casa, se inicia una carrera de competencia permanente. Primero con uno mismo, luego con los familiares, los hermanos, los cuñados, los parientes. Ya viste que Toño se compró un coche, ya viste que ya tienen un nuevo departamento, y empieza una presión que durante los siguientes muchos años se acaba convirtiendo en un patrimonio tan ordenado o tan deforme como cada quien lo puede llevar a cabo. Pero es una permanente competencia. Una competencia que yo a esas alturas del partido volteo y digo, ¿era necesaria esa competencia? Entonces ustedes tenían una casa grande que fuiste desmontando, fuiste reduciendo en mobiliario, en libros, en objetos, hasta llegar a un departamento. Llegó un momento en que nos dimos cuenta que nuestra vida diaria no requería de todo eso. De tanto espacio. Si haces un análisis, y si la gente hace un análisis ordenado y objetivo de su vida diaria, encuentra en las casas tradicionales, porque venimos de una sociedad tradicional en ese sentido, con un patriarca y cosas por el estilo. Las casas se van quedando vacías, primero se llenan y luego se van quedando vacías, ¿no? La casa es la misma. Haces un análisis y resulta que el 80% de la casa no la usas. Sí. El 80% de la casa. Se va quedando vacía de personas. De personas. Pero se va llenando de triques. De triques, efectivamente. Y tienes muchísimos triques. Todos tenemos un cuarto lleno de triques. Un closet lleno de ropa que no nos ponemos, no usamos, no nos viene, no nos gusta. Así es. Yo siempre he dicho, ¿qué capacidad de guardar chácharas tienes? Depende del tamaño de tus closets. Si tienes grandes closets, vas a llenarlos necesariamente, eso que ni qué. Entonces, hace más o menos unos 8 años tomamos la decisión de empezar a buscar una solución a ese asunto. Entonces, después de revisar varias alternativas, acabamos comprando este departamento donde actualmente estamos y decidimos hacer toda la tramoya de la mudanza. Mover todo el contenido de una casa de 450 metros construidos a un departamento de 150 metros requiere cierto desprendimiento. Y el desprendimiento no se nos da a nadie. No. A nadie se nos da. No, quieres tus cosas, tienes un apego, tienes un cariño, todo tiene un valor sentimental. Adicionalmente, durante los más de 50 años actualmente de casados, se van juntando muchas cosas. Inclusive muchas cosas que en el tiempo son inútiles. ¿Por qué son inútiles? Durante mucho tiempo estuvimos generando cassettes, porque nos gusta la música. Y un día llega el disco compacto y entonces el cassette, al rato ya no hay ni dónde colocarlo, ¿no? Sí. Entonces te encuentras con que tienes... Y tú debiste haber tenido también una colección de LPs. LPs también, o desde los originales viniles. Y luego láser, tuviste discos láser. Discos láser, porque andas correteando un poco la tecnología, ¿no? Y todo eso, llega un momento en que te dicen, inscríbete a Spotify y déjate de cuentos. Y resulta que Spotify prácticamente te puede resolver el 90% de las cosas. Hay algunas cosas muy particulares que eventualmente los guardas, ya sea como por el contenido musical o por el valor que pueda tener el asunto. Pero eso pasa con la música. Pasa con los libros. Pasa con los libros. Los objetos, la ropa, los muebles. Todo pasa. Hicimos pues una decantación de todo aquello y hace casi 5 años nos mudamos a este departamento. Salud, viajes, amigos. Amigos. Cine. El cine ha sido una constante en mi vida desde chamaco. Yo recuerdo de chico, y chico me refiero 4, 5, 8 años, para no exagerar.
los domingos nos mandaban al cine. Había reunión en la casa, iban los amigos de mis papás y nos mandaban al cine Centenario en Coyoacán. ¿Los chiquillos iban caminando solos por la calle? No, había alguien que nos llevaba, alguna sirvienta, alguien nos llevaba. Pero íbamos tranquilamente a ver hasta 3 películas. Y digo a ver hasta 3 películas porque a lo mejor a la segunda ya no salíamos porque ya estábamos aburridos o dormidos o no nos gustaban. En aquella época las películas musicales me caían muy mal. De repente la gente estaba platicando y se ponía a cantar y la música aparecía en el fondo en forma mágica. Eso me parecía inaceptable, ¿no? No, ilógico. Pero debo señalar que actualmente las disfruto mucho, ¿no? El cine ha sido una de mis... Y tienes un cineclub, tú manejas un cineclub. En el retiro, en la jubilación, ha sido muy, muy importante Jurica y el Club Regency, lo señalo. ¿Por qué? Porque me ha permitido ir diario a hacer ejercicio, a nadar. Y segundo, porque me ha permitido generar un cineclub que me permite tener contacto con 80, 100 gentes, no todas van siempre, pero que participan en el cineclub. Yo he buscado que la gente vaya al cine y saque algo de provecho, algo de provecho. Ya. No se trata de una moralina mayor, pero algo de provecho. Cuarta edad, porque nos quedan pocos minutos. Cuéntame, ¿qué es esto? Cuarta edad. Pues mira, la jubilación y la tercera edad terminan necesariamente donde van a terminar todos, donde vamos a terminar todos. Los ríos que van a la mar. Van a la mar y finalmente están ahí. Pero resulta que hay una cuarta edad. Hay una cuarta edad que es donde vivimos en el recuerdo de los que se quedan. Es cuando vivimos en los relatos de los que nos quieren y se acuerdan de nosotros y platican nuestras aventuras. O sea que tus bisabuelos están viviendo su cuarta edad. Tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres, las personas que hemos convocado, las almas. ¿Tú crees en la eternidad de las almas? Tengo una formación católica formal y creo en los preceptos propios de la religión católica. ¿Dónde estarán? ¿A dónde irán las almas, como dice la canción? ¿Quién sabe a dónde irán? Pero sí creo en ese asunto, pues. Pero bueno. Pero están vivos. Su legado, su formación, lo que dieron a tu formación. Están vivos y todo lo que hacemos necesariamente es algo que va a quedar por ahí y que si alguien se acuerda de nosotros y lo platica, tanto para compartirlo como para mejorar algo en la vida, valió la pena vivirlo. Es la trascendencia. Es la trascendencia, es el involucramiento, es estar con ellos hasta donde las circunstancias lo permitan. Tú ves a Eugenia, a Emilio, a Renata, a Greta y Matías. Y los ves como, entiendo que son jovencitos, que son niños, pero ya estás como avisorando lo que serán. Mira, yo siempre he tenido el criterio de dejar que cada quien sea lo que sea, que cada quien tome la decisión que quiera tomar, porque la vida es una sola y es de cada quien. Y eventualmente puede uno no estar de acuerdo con algo, pero eso uno lo tiene que vivir y lo tiene que probar y tiene que sacar sus propias conclusiones. Pero tú has dejado tus pensamientos, tus visiones de la vida, tus actitudes, tus valores en cada uno de ellos. Estamos hablando de tus nietos. Mira, yo creo que estoy dejando en ellos, así como tú lo señalas, todos los que ya platicamos han dejado en mí. Y que eso será parte de nuestro legado para los que se quedan. Porque finalmente no somos más que palabras, historias, que si alguien las cuenta dentro de un año, dentro de 20 años, qué bueno, y si eso le sirve, valió la pena. La cuarta edad. La edad de la trascendencia es el pasar a la posteridad, pero de una manera pues digna. En casa de mis papás, mi mamá tenía particular interés los viernes de Dolores hacer el altar de Dolores. Y ahí aprendí que en el altar de Dolores, independientemente de la Virgen de los Dolores, independientemente de unos borreguitos que se forraban con chía y salían así muy bonitos, independientemente de papeles de colores y velas de colores, aparecen fotos de la familia que ya no está con nosotros, pero queremos decirles, aquí estamos y nos acordamos de ti.
Y esa es la trascendencia. Y están objetos, ¿no? Tu mujer fue directora de un museo que fue una casa habitación del presidente Carranza, donde seguramente había objetos, como está el recinto de Juárez en el Palacio Nacional y como hay casas museo en todo el mundo. Afirmativo. La casa del poeta Ramón López Velarde en Zacatecas o en la colonia Roma, ¿no? En la calle Álvaro Obregón. Correcto. Allí, en todas estas casas están objetos personales. Y uno siente que puede haber una conexión como a través del tiempo con la persona que los poseyó. Sin que hable pues yo de charlatanería No. Pero ves esta foto y si estas personas ya no están aquí como las de tus bisabuelos, de cualquier manera hay una identificación. Hay una identificación y eso trae a la memoria muchos eventos y muchas actividades y muchas cosas bonitas. Tú estuviste en Boston muy recién casada, yo entiendo. Nosotros estuvimos en Boston en alguna ocasión y fuimos a visitar el Music Hall ahí en la avenida Massachusetts, si no me equivoco. Sí. En una época donde no había conciertos. Estaban en pleno mantenimiento, pero nos permitieron visitar porque nos encontramos con un muchacho cubano que dice, yo les enseño todo, y nos enseñó todo, que además, estando sin actividad, nos permitió conocer desde el último palco hasta los sótanos. Un salón espectacular, un hall espectacular, que tiene la categoría de uno de los mejores sonidos en los Estados Unidos, el Music Hall de Boston, ahí en la avenida Massachusetts. Trae muchos recuerdos que algún día con calma te voy a platicar. Claro que sí. Yo me quedo con ganas de seguir platicando con Juan Wolfer, a quien le agradezco mucho su hospitalidad. Y quiero agradecer también a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Nos vemos en la próxima Visión de Vida.